CNI Paz Esteban ha estat finalment cessada. És la primera decisió que pren Pedro Sánchez per la crisi de l'espionatge de Pegasus que afecta líders independentistes però també membres del govern espanyol. La ministra de Defensa ha anunciat que la número 2 del Ministeri, Esperanza Casteleiro, serà la nova cap de la intel·ligència. El Gobierno ha acordado hoy el cambio en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia. Hablemos del CNI. Os voy a contar dónde he estado esta mañana. He tenido un juicio, yo, precisamente contra un exagente del CNI, cuando todavía se llamaba CSIC. Se trata del coronel Diego Camacho, alguien a quien el diario El Mundo llegó a calificar como el héroe de los servicios de inteligencia en España. Bueno, este señor dijo de mí y de Zapatero que cobrábamos del narcotráfico. Dijo que yo había entregado pasaportes falsos a terroristas de Hezbolá y otro montón de patrañas de este estilo. Pero ojo, no lo decía cualquiera, no lo decía un señor borracho que entrevistaban por la calle, lo decía un oficial de nuestras Fuerzas Armadas que había formado parte de los servicios de inteligencia de nuestro país, casi nada. Bueno, el juicio está visto para sentencia. Confío, lógicamente, en que se haga justicia y que este señor sea condenado. Por cierto, entre sus abogados estaban nada menos que Inés Trillas. Pero bueno, más allá de que yo haya ejercido mi derecho a emprender acciones penales contra quien me acusa de delitos gravísimos, el problema es que si alguien como el coronel Diego Camacho ha formado parte del CNI, al que la señora Robles elogiaba tanto, el CNI es magnífico, allí no hay más que demócratas, quizá no sea tan aventurado decir que uno de los grandes problemas de España es que no siempre todo ha sido trigo limpio en lo que se conoce como el Estado profundo. Y por desgracia, el PSOE casi siempre ha preferido estar a buenas con ese Estado profundo antes que intentar limpiarlo de elementos golpistas y de elementos de ultraderecha. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Hoy en La Base hablamos de mentiras, como el caso Pegasus ha hecho que le crezca la nariz a más de uno y a más de una en el gobierno y también, por supuesto, en los medios de comunicación, que ya algunos traían la nariz larga de casa, pero esto de Pegasus, digamos, ha implicado crecimientos nasales sin precedentes. Para eso hoy recuperamos a Sara Serrano, que ha estado enferma. ¿Cómo estás, compañera? Bien, bien. Ya como el tema de Pegasus ya es caso cerrado. Además dejé un sustituto de lujo a Roberto que ha dejado el listón muy alto. Y sabemos que su madre está contentísima con nosotros, que si va a la cárcel, igual que Sara, igual que Manu, igual que Gema MJ, habrá whisky y tabaco suficiente. Contamos también con Manu Levín, que hoy supongo que vendrá con muchas mentiras que analizar, ¿verdad? Pues vengo con unos cuantos cortes de la tele que ya veréis. ¿Qué tal, Pablo? Y contamos también con Gema MJ. ¿Qué nos vas a traer hoy en Tendencia Crítica? ¿Qué tal, Pablo? Pues vamos a comentar sobre todo cómo ha reaccionado la derecha en redes sociales a la destitución de la directora del CNI. Vaya a sorprender bastante. Seguro que sí. Bueno, hoy vamos a entrevistar a uno de los periodistas que más sabe del Estado profundo en España, Ernesto Ekaizer, y contaremos en nuestra mesa de análisis con Gemma Ubasart, profesora de Ciencia Política. Gemma, benvinguda a La Base, como siempre. Hola, buenos días. Así que con este programa en el que va a haber mucho análisis de mentiras, arrancamos, Lolo. La Base de datos. Buena tarde, Arracha Aldeón. ¿Qué tenemos ahora? Pues hoy quería empezar haciendo un repaso de las inconsistencias comunicativas del Gobierno y el CNI respecto al caso Pegasus. Desde que The New Yorker lo hizo público el pasado 19 de abril, las explicaciones que se han dado desde el ala socialista del Gobierno no han estado exentas de contradicciones. Al principio negaron el espionaje, alegando que no se puede espiar a nadie sin autorización judicial y que el Gobierno cumple estrictamente la legalidad. Vamos a escuchar a Margarita Robles en el Senado negando la utilización irregular de programas de espionaje por parte del Gobierno. Señoría, se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad y con el Gobierno todos sus organismos públicos.
Madre mía, se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, se lo puedo decir en castellano, se lo puedo decir en catalán. Bueno, recordemos que Margarita Robles aquel día trató incluso de desacreditar las informaciones de los casos de espionaje al independentismo, sosteniendo que The New Yorker, pero ¿de qué me está hablando? Ese periódico del que usted me está hablando, yo no lo conozco, en fin. Sí, vamos a escuchar este momento. Acostumbra a no opinar sobre lo que dicen medios de comunicación. Usted habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación, no sé con qué fuentes actúa y no dude que el Gobierno hará todo lo necesario y todo lo posible para colaborar con la justicia, como ya ocurrió hace 1 año y medio, cuando esta noticia, que es como el Guadiana, en función de intereses políticos sale y vuelve a salir, apareció en los medios de comunicación. Bueno, un detalle en esto que me llama la atención. Acostumbro a no opinar sobre lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, ¿sobre qué opina usted, señora? Porque básicamente opinar es opinar sobre las cosas que se terminan diciendo en los medios de comunicación. Pues sí, menos de 24 horas después de negar el espionaje, Robles lo justificó así en el Congreso de los Diputados. Usted está con el mantra de 60 y no sé cuántas personas espiadas, investigadas. Es muy fácil, puede hacerlo sin ningún material probatorio. Pero mire, ya que se rasga usted las vestiduras, yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania. Usted de esto no ha dicho nada. Vaya, ¿en qué quedamos? Un día decía que no había espionaje y poco después en sede parlamentaria decía, pues, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo no íbamos a espiarles? Es que es tremendo, ¿eh? Bueno, pues poco después de esto, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, reconoció a puerta cerrada en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que sí, que el CNI espió a 18 personas vinculadas al independentismo con autorización judicial. Entre los espiados se encontraba el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Sobre el espionaje a Aragonès también ha habido contradicciones en las líneas comunicativas de Defensa y Moncloa, mientras que Moncloa se ha desvinculado de la orden de espiar al vicepresidente de la Generalitat, que recordemos se produjo cuando estaba negociando la investidura de Sánchez. Robles ha justificado su vigilancia de esta manera. La señora Esteban compareció con toda la documentación judicial. Yo ignoro, porque no estuve allí, si los que estuvieron presentes vieron las autorizaciones judiciales, pero esas autorizaciones judiciales estaban absolutamente motivadas. Esas autorizaciones judiciales, dice Robles, estaban absolutamente motivadas, contradiciendo así la línea de Moncloa. Si algo ha dejado claro el caso Pegasus es la bicefalia, el del ala socialista del Gobierno. Por un lado, la estrategia comunicativa de Moncloa, del presidente del Gobierno, y por otro, la estrategia comunicativa de Defensa y el CNI remando por su cuenta. Así es, de hecho el caso Pegasus abrió una crisis dentro del PSOE a la hora de depurar responsabilidades. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, protagonizaron un intercambio de acusaciones sobre a quién correspondía asumir culpas. Bolaños, la mano derecha de Sánchez, aseguró que se enteraron del espionaje a Robles y Sánchez hace apenas una semana. La verificación que ha producido en los últimos días, en las últimas fechas, el conocimiento lo hemos tenido recientemente, el conocimiento pleno con los informes elaborados fue en el día de ayer. Y mientras tanto, la filtración que hizo Defensa a sus medios afines iba en una dirección completamente distinta. Según un informe del CNI, el Ejecutivo conocía el espionaje desde hace casi un año. Vamos a escuchar a Robles cerrando filas con el CNI. Por suerte, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, podrá decir lo que considere oportuno. Además, Robles llegó a señalar directamente a Félix Bolaños, en tanto que exsecretario general de la Presidencia, como principal responsable de la seguridad de los teléfonos del presidente del Gobierno y también de los ministros. Margarita Robles cerrando filas con el CNI y apuntando a Sánchez. Y esta señora que ha aguantado estoicamente, al final el premio por aguantar estoicamente es que la sustituyen o que la cesan, en fin. Pues sí, mientras Moncloa trataba de proteger al presidente presentándolo como víctima y trasladando la responsabilidad al CNI, Robles contraatacaba vía Defensa y el CNI filtrando que Moncloa conocía el espionaje desde hace mucho tiempo y señalaba a Bolaños como responsable. Bueno, y aquí viene una pregunta retórica. Sara, ¿cómo se ha saldado este enfrentamiento por el relato y la responsabilidad por el espionaje entre el Estado profundo y la presidencia del Gobierno?
Pues finalmente la crisis se ha cerrado, al menos temporalmente, con el cese de la que fuera directora del CNI, Paz Esteban. Cesada estoicamente. Pedro Sánchez ha admitido que la destitución de la ex jefa de los servicios secretos se debe a un grave fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno. Vamos a escucharle en la sesión de control del Congreso de hoy. Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España. Y lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública. Les diré que con este Gobierno ni los fondos públicos, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco los servicios de inteligencia se van a utilizar para tapar hechos delictivos, ni tampoco para perseguir adversarios políticos fuera de la ley. No está mal que Pedro Sánchez ha reconocido algo y dicen, hombre, pues sí, si me han pinchado el teléfono a mí, algún fallo en la comunicación del Gobierno ha tenido que haber. Pero curioso, ha tenido que salir el presidente del Gobierno a decir, hombre, sí, pues el CNI no ha hecho todo perfecto si a mí me han pinchado el teléfono. Bueno, Pedro Sánchez no solamente está señalando al CNI como responsable último de los fallos de seguridad que han posibilitado el espionaje a él mismo, sino que además está haciendo algo muy llamativo que contrasta por completo con lo que hace Robles. Está mandando un mensaje al Estado profundo diciendo que el Gobierno no va a permitir, o que al menos lo va a intentar, que los servicios secretos actúen por su cuenta. Parece que el presidente escucha la base. Pues completamente opuesta ha sido la reacción de Robles, que ha tratado de salvar hasta el último momento la credibilidad del CNI. De hecho, ha llegado a decir que la salida de Esteban no tiene nada que ver con los casos de espionaje a líderes independentistas y la ha enmarcado en un nuevo relevo técnico. Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro, por una funcionaria del centro que lo conoce perfectamente, que lleva casi 40 años y que está trabajando por y para España, como bien he dicho. Sustitución, no destitución. Margarita Robles es jurista, por lo tanto debería saber, y quizá de hecho lo sepa, que en la Administración hay nombramientos y ceses, no sustituciones. Bueno, ¿y quién entra tras el cese de Paz Esteban en la dirección del CNI? Cuéntanos, Sara. Pues la nueva directora del CNI es Esperanza Casteleiro, hasta ahora secretaria de Estado del Ministerio de Defensa, es decir, número 2 de Margarita Robles. Casteleiro, un alto cargo del CNI con casi 40 años de trayectoria en los servicios secretos, ha ocupado puestos de confianza de Robles en el Ministerio de Defensa desde el minuto cero, primero como directora de gabinete y luego como secretaria de Estado. Nuestras fuentes lo que nos dicen es que el nombramiento de Casteleiro, una persona sin experiencia previa en la Administración, como número 2 de Defensa, obedecería a un interés de Robles de tener una interlocución directa, que no habría tenido antes, con el CNI y tratar de controlar algo los servicios de inteligencia desde dentro. ¿Qué sabemos de esta señora? Pues Esperanza Casteleiro ingresó en el CSIC, el precursor del CNI, en 1983 y formaba parte de una generación, junto a Paz Esteban, la directora saliente, que estaba llamada a profesionalizar y desmilitarizar los servicios de inteligencia. A pesar de que es funcionaria de carrera, Casteleiro es hija del coronel de aviación Antonio Casteleiro Naveiras, un militar que fue condecorado por Franco con la Cruz del Mérito Naval. Esto revela hasta qué punto el reclutamiento de cuadros del CNI continuó siendo endogámico a pesar de los intentos de renovación. Y en 2004 Casteleiro fue nombrada por Pepe Bono, secretaria general del CNI, como número 2 del director Alberto Saiz. Este cargo lo ocupó durante casi 4 años, hasta la dimisión de Saiz, cuando fue sustituida por Elena Sánchez, otra veterana de la agencia. Elena Sánchez, que por cierto, ¿sabéis dónde acabó, amigos y amigas de la base? De jefa de seguridad del Banco Santander. Algún día tendremos que hacer en la base un análisis de las puertas giratorias del CNI, porque vaya tela. Pues sí, de hecho, casi todos los altos cargos de la agencia acaban bien colocados. Otro ejemplo es el del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, nombrado por Sánchez Galán, del que hablamos hace unos días. Grandes patriotas, ¿verdad? Porque cuando uno está en los servicios de inteligencia defendiendo a España, defendiendo a los ciudadanos de los malvados terroristas, qué mejor que acabar después en una multinacional cobrando una pasta. Eso es patriotismo. Pues sí, Félix Sanz Roldán acabó como asesor de Iberdrola pocos meses después de dejar de su cargo. Su sueldo asciende a 240.000 euros. Y los dos, Galán y Sanz, están además presuntamente implicados con Villarejo. ¿Y Casteleiro dónde acabó tras su salida de la Secretaría General del CNI? Pues en Cuba. ¿En Cuba? Vete a Cuba. ¿Cómo es esto? Así es. El entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, le proporcionó un retiro dorado en la Embajada de España en La Habana.
Tal y como contó The New York Times, la salida de Casteleiro de la isla se habría producido en el marco de un conflicto entre el espionaje español y las autoridades cubanas. El conflicto estalló cuando descubrieron que los agentes españoles habían grabado reuniones entre un empresario cubano, que era representante de una empresa propiedad del gobierno vasco, y cargos del ejecutivo de Fidel Castro. Ya sabéis, amigos, un espía tiene que espiar allí donde esté, no lo pueden evitar. ¿Qué más tienes? Pues hay otro episodio del paso de Casteleiro por el CNI que creo que también es interesante recordar. Durante su paso por los servicios secretos, Casteleiro se reunió en 2 ocasiones para almorzar con el excomisario Villarejo. Ya sabéis, queridos oyentes, cuáles son los méritos para llegar al frente del CNI. Que te echen de Cuba por provocar un conflicto diplomático, por espionaje y quedar a comer con Villarejo. Así se asciende en este país. Magnífico. Pues sí, por estos hechos Casteleiro tuvo además que declarar en un juicio celebrado el 15 de enero de 2021. Villarejo estaba siendo juzgado por un delito de injurias contra el exjefe del CNI, Félix Sanz Roldán, al que el excomisario acusaba de haber amenazado a Corina Larsen para proteger al rey emérito. Finalmente Villarejo resultó absuelto, pero vamos a escuchar un momento del paso de Casteleiro por este juicio. Como ya le he dicho antes, en el entorno de la conversación que dura un almuerzo, mencionó alguna cosa, pero a mí particularmente tampoco se me dirigía para esa particularidad. Lo cierto es que en ese almuerzo, o en esos 2 almuerzos, la persona que debía de haber asistido y no pudo ser fue el director de inteligencia. Como no asistió, pues sencillamente almorzamos y nos fuimos. Simplemente almorzamos y nos fuimos. ¿Sabéis, queridos oyentes de La Base, cuánto duraron esos almuerzos? 7 horas. Simplemente almorzamos y nos fuimos. Se estuvieron mirando. O sea, yo sé que nosotros hemos estado en muchas cenas románticas de estas en las que se estás mirando todo el tiempo y no te dices nada. Pues así tuvieron que ser las 7 horas. Fascinante. Bueno, ¿qué más? Pues hace solo unos meses hay otro episodio más que se supo de la actual jefa del CNI. La actual jefa del CNI estuvo atracando durante 7 meses su barco particular en la base militar del Ferrol, que depende del Ministerio de Defensa. En fin, otra como Ballín que tiene barcos privados. Muchas gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Manu Levín, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Vamos con ello, Lolo. Titulares al banquillo. Vamos a empezar escuchando un momento televisivo que resume muy bien cuál es el espíritu del poder mediático con respecto a todo este escándalo de espionaje. Sucedió hace unos días en Todo es Mentira, el programa de Risto en 4. Dale, Lolo. Entonces, creo que Margarita Robles sigue siendo la única adulta en una política de niños. Y creo que hay un error en la mirada y con esto termino. ¿De quién depende? ¿Quién se ha equivocado? Que esto no va de eso. Lo decidirán y a lo mejor quien se ha equivocado es la directora del CNI. Esto va de cómo se gestiona un error. Es que si la culpa es de la directora del CNI, no hay que decir que la culpa es de la directora del CNI si somos un país medianamente serio públicamente. Si tú debilitas al CNI, estás debilitando a tu país. Uno se calla, no dice nada y 3 semanas después miente sin ningún problema. Que no todo tiene que ser transparente, que las mentiras existen. Por favor, que le den un premio de periodismo a este hombre. Por favor. Claro, o sea, la mentira ya no solo normalizada, sino defendida en televisión como lo sensato y lo adulto. Es decir, lo adulto es mentir. Claro, Margarita Robles es la única adulta, según este opinador, porque lo adulto es mentir. ¿Entendéis ahora? Decir la verdad ahora lo que es Vicente Vallés, lo que significa claro. Ana Rosa Quintana o Susana Griso. Periodismo adulto. ¿Cómo es Aquí esto hacemos periodismo infantil. Los niños y los borrachos dicen la verdad, ¿no? Claro. Los adultos mienten. Los adultos y el mienten. rol del Estado, además, según esta argumentación, no es defender la ley y los intereses de la gente, sino mentir a la gente para defender sus propios delitos y abusos. La prensa demócrata, Pablo. Es fascinante. Bueno, es que incluso desde esta perspectiva la postura no tiene ningún sentido. Me explico. En aras de la seguridad del Estado, ¿les parece mejor mantener a una cúpula del CNI bajo la cual ha sido espiado el móvil del mismísimo presidente del gobierno antes que depurar y cambiar lo que sea necesario para que eso no vuelva a suceder? Que es como que parece que dice, no, es que a veces mentir puede responder a la razón de Estado. Pero vamos a ver, si resulta que están espiando al propio presidente del gobierno, a los independentistas, a todo Cristo, ¿de verdad que lo mejor es ocultarlo
y no someterlo a una depuración, que es lo que haría no ya cualquier Estado democrático, cualquiera con 2 dedos de frente. Si te están espiando los de la puerta de al lado, cambia los de la puerta de al lado. Claro, no, pero es como para defender la seguridad del Estado, tapémoslo todo y mantengamos en sus puestos a quienes, en el mejor de los casos, no han sido capaces de garantizar esa seguridad. Un argumento incontestable. En fin, quería que escucháramos este corte porque no es solo un exabrupto de un tertuliano, sino que es una expresión de cinismo que define a la perfección cuáles son las posiciones editoriales que dominan los grandes medios de comunicación sobre este asunto. ¿Y en qué consisten esas líneas editoriales, Manuel? Pues vamos a echar un vistazo primero a las portadas de hoy. Tanto la derecha como la progresía mediática expresan sin disimulo que el cese de la directora del CNI no es más que una cabeza de turco, que no busca aclarar o resolver realmente los problemas, sino simplemente intentar zanjar la discusión y cambiar de tema. Y a partir de esa coincidencia en el marco, lo que cambia entre unos y otros principalmente es el sujeto de los titulares, es decir, sobre quién se pone el foco. Fijaos. Portada del Mundo. Robles sirve a Sánchez y a Esquerra Republicana la cabeza de la directora del CNI. Portada de ABC. Robles entrega a la directora del CNI para salvar a Sánchez. Paz Esteban se negó a dimitir y servir de coartada al gobierno para no debilitar la seguridad del Estado. Es decir, tanto la fotografía como el sujeto de estos titulares de la derecha mediática es Margarita Robles, en quien se pone la responsabilidad del cese y a quien se acusa de alguna manera de haber cedido a la presión de los malvados enemigos de España. Por lo demás, como decía, el cese se enmarca no como una verdadera depuración de los responsables de lo que en el mejor de los casos es un grave fallo de seguridad y en el peor una acción delincuencial del Estado. Se enmarca como una concesión a los independentistas y a Unidas Podemos para que dejen ya de dar la matraca con esto y para que se pueda cambiar de tema. Bueno, queda bastante claro. El objetivo no es en ningún caso resolver el problema ni depurar responsabilidades. El objetivo es entregar algo a los rojos para que se callen de una vez y dejen de decir que no hay democracia plena y hacer ruido, que esto es una cosa peligrosísima en democracia. ¿Y la prensa progre qué dice? Que tengo curiosidad. Pues mirad, portada del País. A ver. Sánchez destituye a la jefa del CNI para zanjar la crisis. Robles sitúa como directora del centro a su número 2. Es decir, para el País, quien se carga a la directora del CNI es Sánchez, no Robles, como veíamos en El Mundo y ABC, y lo hace, entre comillas, literalmente para zanjar la crisis con sus socios, no porque ese cese resuelva el problema de fondo. Además, el País destaca que Robles la sustituye por su número 2, es decir, quitamos a la mano derecha de Robles y ponemos a la mano izquierda. Que igual no es así, pero a mí me suena un poco como si te dicen que mejor no pongas Coca-Cola en los menús de los colegios, que es mala y tiene mucho azúcar, y entonces dices, venga, vale, pues ponemos Pepsi. O sea, como lo de Lampedusa, cambiar algo para que nada cambie, que es bastante evidente que es así, pero llama la atención el desparpajo y el cinismo con el que la prensa lo reconoce. La prensa reconoce, pero si aquí el problema no es que se esté espiando al presidente del gobierno, que se espíe a ciudadanos sin autorización judicial, aquí el problema es que los de Podemos y los indepes se han enfadado, cuando lo que tendrían que hacer básicamente es callarse y taparlo. En fin. Cambiamos una pieza para que todo pueda seguir un poco igual, lo reconocen abiertamente. Vamos a diseccionar, si os parece, el editorial que ha hecho esta mañana en la SER Àngels Barceló, porque creo que ejemplifica muy bien todo esto. El cese de la directora del CNI, vamos a escucharlo, es parte de un guión que estaba escrito, según el cual había que sacrificar una pieza para aplacar los ánimos. Hola, muy buenos días. El guión estaba escrito desde ya hace tiempo y la rúbrica fue la declaración de la hasta ayer directora del CNI, Paz Esteban, ante la Comisión de Secretos Oficiales, donde reconoció que el Centro de Inteligencia había espiado a Per Aragonés. Y ese guión contaba que Paz Esteban era la pieza que el gobierno iba a sacrificar para intentar cortocircuitar el malestar de los independentistas, pero que también era la pieza que había que sacrificar ante el espionaje del que habían sido víctimas el presidente del gobierno, la ministra de Defensa, el de Interior, y ayer supimos también que hubo intento al ministro de Agricultura. Ninguna gracia tener que ceder esa pieza para intentar liquidar toda la polémica sobre el espionaje. Lo tiene claro Barceló. Paz Esteban es un simple fusible que se cambia para que el incendio no llegue más arriba. Pero la propia Barceló reconoce que su cese representa un cierre en falso de este escándalo. No podía quedar sin consecuencias, pero otra vez ayer las explicaciones fueron insuficientes. El gobierno no ha respondido todavía a las muchas preguntas que surgieron tras aquella rueda de prensa por sorpresa del ministro de la Presidencia. Entre otras cosas, nunca ha aclarado el origen del espionaje. Un cierre en falso, y no solo por la falta de explicaciones, sino porque precisamente de esta ausencia de explicaciones se desprende que nadie puede asegurar que episodios como estos no se vuelvan a repetir. Àngels Barceló.
fin, no se ha explicado quién espió al presidente y a los ministros, ni a decenas de independentistas más allá de los 18 que el CNI ha reconocido, ni se ha hecho nada para que no vuelva a pasar, y esto se reconoce abiertamente. Último corte que vamos a escuchar del editorial de Barceló. La conductora de Hoy por Hoy dice a las claras cuál es la intención de Moncloa con este cese. El Gobierno quiere pasar página, quiere recuperar cierta estabilidad para lo que queda de legislatura. Para ello falta ver también el grado de sobreactuación de los independentistas y que hablemos ya de otra cosa, que además la cumbre de la OTAN en Madrid está a la vuelta de la esquina y sería feo llegar a ella con los ecos todavía del espionaje al anfitrión. Sería feo. Pues nada, ahí lo tenéis, queridos oyentes. Lo ha expresado Àngels Barceló de manera cristalina. ¿Qué más da que esto no resuelva absolutamente nada? Lo que había que hacer era pasar página, hablemos de otra cosa, que además dentro de nada hay que poner una alfombra roja en Madrid para la cumbre de la OTAN. Y está feísimo que estemos todavía hablando de estas cosas de los espías y del CNI. Así que cogemos la mierda, la metemos debajo de la alfombra, así como que no se ve mucho, y Santas Pascuas. En fin, se agradece al menos que no se tome a la gente por idiota y que se reconozca abiertamente que esto es una decisión que se mueve exclusivamente en la lógica de la comunicación y el marketing político, no algo que sirva para arreglar absolutamente nada. Pero yo no sé si este país, y os lo digo con preocupación, puede aguantar mucho más tiempo con este nivel de cinismo desvergonzado y tratando de meter toda la mierda debajo de la alfombra. Vamos a terminar escuchando un corte más de televisión que muestra que había a quienes en la progresía mediática no les preocupaba tanto la gravedad del espionaje, ni les interesaba que se supiera la verdad de lo que ha pasado, ni que se depurasen responsabilidades, ni que se limpiase el Estado profundo, ni que se hiciese nada para garantizar que algo así no vuelva a suceder. Lo que les interesaba es que esto pudiera ser una oportunidad a aprovechar para provocar un cambio de alianzas en la política española. Ferreras y Gonzalo Bernardos en Al Rojo Vivo. ¿La legislatura en su momento más delicado? Sí, pero básicamente no está por los independentistas, está por las discusiones que hay día tras día entre los dos miembros del gobierno. El PSOE necesita un socio leal, Unidas Podemos no lo está haciendo. Con los independentistas, pero los que estamos en Cataluña estamos acostumbrados ya a todos sus trucos. Esto del Catalan Gate es una maniobra que han hecho ellos mismos para sentirse agraviados, y aquí el gobierno de Pedro Sánchez y como el Partido Popular deben ir por una vez, ya llevamos más de 40 años de democracia, a acoger y pactar entre ellos. Este país necesita un cambio, una estabilidad, y esta estabilidad en el momento actual, imprescindible para sustentar la mejora económica que hemos visto en los últimos meses y reproducirla en los siguientes, es necesario que se dé entre los dos grandes partidos del país. Es que es alucinante. La Sexta, tu televisión de izquierdas, te explica que todo esto de Pegasus en realidad no es más que un invento de los independentistas y de los rojos de Podemos, que en realidad se espían a sí mismos y que lo que necesita España es que el PSOE rompa con su socio de una vez y haga un pacto con el Partido Popular. En fin, qué rápido están cayendo algunas caretas. Gracias, Manu. Uno se calla, no dice nada y 3 semanas después miente sin ningún problema, que no todo tiene que ser transparente, que las mentiras existen. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Tenemos ya conectado a Ernesto Ekaizer. Ernesto, gracias por atender a la base. ¿Cómo valoras el cese de Paz Esteban como intento de cerrar esta crisis? Bueno, yo creo que esta crisis se va a cerrar, esa crisis se va a cerrar con independencia de la teatralización que conoceremos en los próximos días, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez es una operación de carácter que yo llamo bonapartismo puro, se ha colocado por encima de todos y ha disparado la bala que tenía en la recámara, y esa bala ha ido a la cabeza de Paz Esteban. La operación es, en ese sentido, tiene interés matizarla, porque con esto ha dado un trofeo a los independentistas en relación a las escuchas del Pegasus, pero sobre todo ha pasado a controlar el CNI. Y esto se dice pronto, pero si se recuerda la historia del PSOE, desde los años que gobernó Felipe González, la conclusión es que nunca llegó a controlar el CNI. El primero se llamaba CECID, pero cuando llegó estaba Emilio Alonso Manglano, y luego en los años sucesivos nunca llegó a controlarlo. ¿Cuál es el sentido del nombramiento de Esperanza Castelleira?
que reproduce en su currículum lo que es el CNI, lo que ha sido el CSIC, lo que ha sido siempre el Servicio de Inteligencia. Un lugar donde entran enchufados de la vieja familia franquistas, de militares, de gente con contactos. Eso es verdad y eso es, digamos, la cuna de Esperanza Casteleiro. Pero aquí se une otro elemento que también tiene que ver con el bonapartismo, y es que es una persona de confianza del círculo de no solo Margarita Robles, sino de Pedro Sánchez. Con lo cual ha conseguido colocar una persona que es de la casa. Nunca el PSOE tenía a alguien de la casa, es decir, como se llamaba antiguamente al CECID y ahora se llama el CNI, pero que además ha hecho sus pinitos en política con Margarita Robles, primero como jefa de gabinete y luego como secretaria de Estado de Defensa. Por lo tanto, la operación en ese sentido es completa. Y desde el punto de vista estratégico, consolida al gobierno de Pedro Sánchez. Ernesto, pero ¿tú consideras que ha habido mentiras en la comunicación oficial de esta crisis? Y si es así, ¿cuáles han sido? Yo diría que, como decía Orwell, la comunicación política, el lenguaje de los políticos, la base de ellos es la mentira. Se trata de hacer aparecer la mentira como algo más o menos presentable. Pero la verdad es que la mentira es el componente absoluto. Por lo tanto, la pregunta, diría yo, tiene como respuesta un sí. Y ha habido bastantes mentiras. El problema es que consiste en que las escuchas a los independentistas, dirigentes, activistas, el ex vicepresidente y ahora presidente Pere Aragonés, que ha sido denunciada por un instituto, el Citizen Lab, de expertos de la Universidad de Toronto, expertos en la utilización de nuevas tecnologías o tecnologías avanzadas para abusar de los derechos humanos. Esa información que ha causado estupor y que a mí me recuerda lo que pasó en el año 1995 cuando se difundieron las escuchas del entonces CECID a todo Dios, empezando por el rey Juan Carlos I y su familia. Esto ha sido contrarrestado por la información de que los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles y más tarde Marlaska, el ministro del Interior, también han sido pinchados. Y en este totum revolutum, a horcajadas de este totum revolutum, Pedro Sánchez ha hecho su maniobra. Ha entregado la cabeza de Paz Esteban con unos argumentos que no se sostienen, porque teóricamente las escuchas que hizo el CNI a los 18 dirigentes independentistas o activistas con permiso judicial, con autorización judicial del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, desde el punto de vista de la ley vigente del 2002, son legales. Una autorización judicial convierte a las escuchas en legales. Esa es la realidad. Uno puede plantear que hay que cambiar la ley, yo mismo creo que hay que cambiar la ley, hay que poner al Ministerio Fiscal junto al magistrado, hay que hacer una presentación por parte del CNI in cámara de por qué está pidiendo suspensión de derechos fundamentales, tanto en entradas y registros como en intervenciones telefónicas, pero la ley es la que es. Y esas 18 intervenciones han sido con autorización judicial. Otra cosa que no sabemos es cuáles se hicieron sin autorización judicial, porque esto también ocurre, no nos vamos a engañar. Del punto de vista de los hechos y de las mentiras presentadas, la última ha sido pronunciada en el momento en que se ha sustituido a Paz Esteban y que se ha puesto a Esperanza Casteleiro como directora del CNI. Se dice que es una sustitución y esa definición es una definición que es una media verdad, porque ha pasado que se ha destituido a Paz Esteban y se ha nombrado a una persona de confianza de Margarita Robles y de Pedro Sánchez. Ernesto, tú conoces muy bien, lo has estudiado mucho, cómo se mueve este mundo del CNI y el Estado profundo. ¿Qué habría que hacer, bajo tu punto de vista, para depurar realmente responsabilidades sobre lo ocurrido, sobre lo que ha pasado? Bueno, sobre lo ocurrido, como decía, la autorización judicial para pinchar los teléfonos de 18 dirigentes independentistas es una realidad. Eso se ha hecho y además Paz Esteban, la directora del CNI, lo ha dicho claramente en la Comisión de Gastos Reservados o Comisión de Secretos Oficiales en las Cortes. Eso es una realidad. Desde el punto de vista legal, eso estaría cubierto.
Lo que no está cubierto es indudablemente todas las escuchas que se han hecho con el Pegasus a 63 dirigentes independentistas, como ha denunciado Citizen Lab, y que es el inicio, digamos, el huevo donde nace esta serpiente. Y esto requiere importantes medidas. Una de las medidas podría ser el cambio, por ejemplo, de la directora del CNI, es decir, el nombramiento de Esperanza Casteleiro. Esto también es un aviso a navegantes al sector más recalcitrante del CNI, que es un sector muy de derechas, que de alguna manera está compuesto por gente que, como decía antes, procede de familias franquistas, militares, no se entra por oposición, y por tanto podría ser el principio de una reestructuración del Centro Nacional de Inteligencia, aprovechando este aviso a navegantes en el sentido de que existen líneas rojas que el CNI no puede traspasar. ¿Es Esperanza Casteleiro la mejor dotada para hacer esto? Lo veremos. Evidentemente ella es una persona del CNI, entró en el año 1983, su familia es una familia, su padre ha sido coronel del aire, ha recibido una orden del mérito del régimen franquista, por tanto, ella es de la familia, pero al mismo tiempo ha sido colocada ahí con una expresión que yo utilizo en mi crónica de hoy, y es que Pedro Sánchez y Margarita Robles también han puesto allí a uno de los nuestros. ¿Por qué? Porque Esperanza Casteleiro pues, ha sido jefa de gabinete, nada menos que Margarita Robles, jefa de gabinete, y luego ha sido secretaria de Estado, hasta su nombramiento ayer. Por tanto, es una persona que conoce la orientación del gobierno, es una persona que se familiarizó mucho con Margarita Robles y por tanto podría emprender esa reforma. ¿Lo hará o no? Es una cuestión de las relaciones de fuerzas y de lo que quiera Pedro Sánchez, Margarita Robles y el propio gobierno de coalición. Ernesto Kaiser, periodista, muchas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Contamos con Gemma Ubasart desde Barcelona. Gemma, ¿cuál es tu análisis de esta sustitución que no cese al frente del CNI? A ver, yo aclararía, tenemos tres grupos de espiados. Por un lado tenemos independentistas espiados con autorización judicial. Quien los espía es el CNI. Tenemos, por otro lado, independentistas espiados sin autorización judicial, es decir, espionaje ilegal. Este espionaje lo puede haber hecho el CNI o cuerpos policiales. Y en tercer lugar tenemos miembros del Ejecutivo y el propio presidente espiados. A priori se dice que pueden haber estado un Estado exterior, se apunta a Marruecos, pero no se pueden descartar otras hipótesis. Por lo tanto, la magnitud de los casos de espionaje es muy grande. Para gestionar el espionaje respecto a los independentistas, digamos, aquellos en los que había autorización judicial, desde mi punto de vista es una gestión política y por lo tanto la responsabilidad tiene que recaer en un responsable político. El responsable político solo hay dos. O es Margarita Robles, es decir, la ministra, y es ella la que tiene la información sobre el espionaje que se realiza a Aragonés y a otros responsables políticos y sociales, o si Margarita Robles no asume la responsabilidad escala. Y escala al presidente. Es decir, claro, creo que estamos frente a una pregunta sustancial. ¿Quién es la X aquí? Porque hay una autorización judicial y, en principio, los expertos en servicios de inteligencia te dicen que frente a una persona como Aragonés, espiar a un representante público y, en definitiva, parte de la Generalitat, que es parte del Estado, en principio, el responsable político lo tendría que saber. Por lo tanto, creo que el cese de la directora del CNI no soluciona la derivada política de este espionaje. Puede solucionar derivadas más internas, de decir, bueno, tenemos una parte del CNI descontrolada, directora del CNI, usted no ha controlado estos sujetos. Pero la derivada política
desde mi punto de vista, pues requiere unas responsabilidades políticas. Sara. Sí, yo creo que el caso de espionaje de Pegasus ha puesto en primer plano una cuestión que normalmente permanece entre bambalinas, que es la cuestión de la autonomía de los aparatos del Estado. Durante estas semanas se ha revelado el conflicto de intereses entre el gobierno electo y eso que se conoce como Estado profundo, que no tiene ningún tipo de legitimidad democrática. Estas diferencias las hemos visto, como hemos ido contando también en la base, en la divergencia de las estrategias comunicativas de Moncloa y de Defensa, y ha culminado con la intervención de hoy en el Congreso de los Diputados de Pedro Sánchez, en la que deja entrever el peligro que puede tener para un gobierno electo el creciente poder que tienen los poderes profundos, los poderes ocultos del Estado. Pero bueno, hay que señalar también, yo creo que este no es más que un episodio que es un episodio de una tendencia que no es exclusiva de España y que se expresa globalmente, que es el creciente poder que tienen los aparatos corporativos dentro de los Estados. Y esto sucede con los servicios secretos, como estamos viendo a raíz de Pegasus, pero también con la judicatura, que condiciona cada vez más la actividad parlamentaria con su estrategia de lawfare, o con las fuerzas de seguridad, que se han convertido también en vanguardia de muchos discursos reaccionarios. Esto es lo que Gramsci denominaba parlamentarismo negro, que son poderes no democráticos del Estado que condicionan los mandatos de los gobiernos electos, de los poderes representativos, imponiendo una involución autoritaria que desplaza finalmente las fuerzas democráticas. Bueno. Yo una reflexión sobre el papel del poder mediático en todo esto, porque el corte este que hemos oído antes, ¿no?, en el que ese opinador defendía que en ningún caso el Estado debe reconocer la corrupción y los abusos y investigarlos y dar a conocer la verdad y depurar responsabilidades, sino que lo que debe hacer es mentir a la gente y tapar como sea el escándalo, más allá del cinismo que demuestra, yo creo que representa algo mucho más importante, que es la función del poder mediático como un operador clave para evitar la democratización del Estado. Porque al final lo que está en el fondo de todo esto es un proceso político en el que determinados actores, Unidas Podemos y otras izquierdas, empujan una democratización del Estado, es decir, la limpieza de las cloacas, una justicia que no esté ilegítimamente dominada por la ultraderecha, una forma de Estado democrática frente a una monarquía corrupta, un nuevo modelo económico que supere la corrupción cultivada en los vínculos entre una clase empresarial muy determinada y los poderes públicos, etcétera, etcétera. Y frente a ese proceso de democratización surge una reacción, una acción de los poderes en la que el poder mediático es un actor fundamental para abortar esa democratización del Estado. Y en esa reacción antidemocrática, la construcción de marcos mentales y de imaginarios sobre el Estado que hacen los medios de comunicación es muy importante. Y un comentario sobre eso, que es un poco mi terreno, ¿no? Porque en función de qué idea tengamos sobre lo que es el Estado, tendremos una actitud u otra distinta respecto a él. Y lo que estaba haciendo ese tertuliano, que no es más que lo que hacen en general los poderes mediáticos, es, en mi opinión, construir un marco mental muy concreto sobre el Estado, que es una visión autoritaria del Estado. Porque no es ya ni siquiera esa visión liberal idealista sobre un Estado neutral en el que la ley es igual para todos, monten un partido y preséntense a las elecciones, ¿no?, que podía ser la visión dominante en el discurso oficial hace 10 años, antes de que tuvieran que caer determinadas caretas. Ahora ya es una idea autoritaria del Estado, en la que se defiende abiertamente, digamos, el Estado como un padre estricto que no puede decirle la verdad a sus hijos porque debe protegerlos de supuestos peligros desconocidos, claro, donde es legítimo que el Estado se salte la ley, que espíe a ciudadanos y que maniobre al margen y contra la voluntad política mayoritaria. Es decir, el Estado no como instrumento que se pone al servicio de la voluntad política de la mayoría, que puede ser una visión idealista pero con vocación democrática, sino el Estado como un sujeto que se sitúa enfrente y que debe defenderse precisamente de la voluntad política mayoritaria, porque se entiende que hay intereses inconfesables que son superiores a los que marque la soberanía popular. Entonces, si es necesario mentir, se miente, y si es necesario el delito, bienvenido sea el delito. Esto es lo que se está defendiendo abiertamente en la televisión, y lo que hace es crear un marco de justificación de una más que posible involución democrática de la mano de un hipotético y deseado gobierno PP-Vox en España. El camino al autoritarismo y al fascismo está pavimentado de metáforas sobre un Estado que debe ser autoritario y no democrático, y el poder mediático está contribuyendo decisivamente a poner ese pavimento. Pero si me permites un comentario, Manu, antes de devolverle la palabra a Gemma, es que esto pone encima de la mesa una de las grandes falacias de nuestra democracia. Hay una cosa que se ha repetido hasta la saciedad públicamente e incluso se ha tratado de judicializar, y es la llegada de Podemos al Estado. Cuando se llegó a recurrir en los tribunales que yo pudiera estar en la Comisión de Seguridad Nacional, los argumentos no eran de forma, que fueron los únicos que tuvieron finalmente éxito, sino decir,
un comunista como Iglesias no puede estar en un lugar donde se hable de cuestiones de inteligencia. Gente con estas ideas no puede estar en el Ministerio del Interior, no puede estar en el Ministerio de Defensa. No es solamente que lo piensen, es que además lo dicen abiertamente. O sea, para ellos, para la derecha del poder en España, la democracia es un sistema en el que a los rojos se les puede dejar presentarse a las elecciones y tener partidos. Pero desde el momento en el que, como consecuencia del resultado electoral, puedan entrar dentro del Estado, abiertamente, públicamente en sus televisiones, dicen, no, mire usted, el Estado, representado por la monarquía, se tiene que defender de la democracia. Porque nosotros no somos demócratas, que es una de las esencias fundamentales de la derecha española. Nosotros hemos aceptado temporalmente un sistema demoliberal siempre y cuando los resultados que den no afectan al que es nuestro verdadero proyecto político, que es la monarquía, que es nuestro proyecto político. Por tanto, elecciones sí, elecciones salvo que estos las puedan ganar. Y eso es la historia de los últimos 8 años en este país. Se inventaron una cosa que se llamaba PSOE, que servía básicamente para a ustedes les dejamos ganar siempre y cuando ustedes no se atrevan a cambiar absolutamente nada, ni en el Ministerio de Defensa, ni en el Ministerio del Interior. Básicamente a que ustedes sean lo mismo y no alteren esa correlación de poder. Y a cambio lo que les podemos ofrecer es pues lo que hemos ofrecido siempre, sentarse en consejos de administración de grandes empresas, a los más importantes y a los que tengan más importancia política de ustedes, empezando por Felipe González, que es una de las grandes figuras que estructura nuestro sistema político. Pero hay otros también, que se ha roto en los últimos tiempos, lo que representa Pujol o lo que representa la alianza histórica con el Partido Nacionalista Vasco. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que alguien se ha atrevido a poner en disputa lo que representa el Estado y decir, oiga usted, que esto del Consejo General del Poder Judicial, dejémonos ya de tonterías, esto no puede ser que se lo repartan solamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Y eso fue un partido que se llama Podemos, el que dijo, nosotros queremos entrar también ahí, que sí, que los jueces se deberían elegir de otra forma, pero mientras la ley diga que se eligen así, nosotros también queremos decir quién se sienta en las posiciones estratégicas del Estado. Y claro que queremos estar en el CNI y queremos estar en todas partes. Eso es lo que ha ocurrido en este país. Eso es algo, recuerdo como discutiendo con algunos líderes independentistas que no terminaban de entender, de decir, es que el Estado español es una cosa tan fea que nosotros queremos construir el nuestro propio. Ya, es como eso puede ser muy legítimo. Lo que pasa es que es prácticamente imposible enfrentarse a un Estado si tú solo tienes una administración autonómica. Y creo que después de aquel famoso 1 de octubre, muchos entendieron lo que es enfrentarte con una administración autonómica a un Estado de verdad con todo lo que eso representa. Pero lo que estamos viendo en los últimos días y con esta crisis del CNI es que el poder en España no es democrático. Aceptaron la democracia siempre que la democracia no diera unos resultados que pudieran poner en cuestión su concepción patrimonial de lo que representa el Estado. Con el PSOE nunca tuvieron problema, porque el PSOE nunca representó un problema para eso. Los problemas llegaron con Podemos y con los independentistas. Por eso incluso le dicen a la izquierda lo que tiene que ser. Le dicen, ustedes como mucho en la izquierda lo que pueden ser es un apéndice social del PSOE. Por eso el PSOE tenía claro que en la negociación de gobierno jamás se podía hablar de ministerios de Estado que se pudieran negociar con la fuerza de izquierda. Para vosotros, universidades, los derechos sociales, trabajo pero sin seguridad social. El Estado es una cosa que no puede ser representable en términos democráticos, porque no es democrático. En el Estado solamente pueden estar el PSOE y el PP. Si está cualquier otra fuerza política, entonces lo que tenemos es un golpe de Estado que parte desde dentro del Estado. Y es tan evidente que lo digan explícitamente. En fin, Gemma. Un ejemplo, hoy Robles respondiendo a Rufián en el Congreso. Un ejemplo de discurso corporativo, de defensa corporativa, es decir, los servicios de inteligencia, la policía, magistratura, hay un momento que tiene vía libre para defender bienes superiores. Y esto es un poco lo que ha defendido Robles, y en ese sentido la disyuntiva es clara. Si se mantiene Robles en el ministerio, Pedro Sánchez está lanzando un mensaje de sigan así. El Estado de verdad, las instituciones y aquellos que ocupan el Estado de verdad, puede continuar haciendo lo que considere pertinente, y por lo tanto no vamos a ejercer control político desde los responsables elegidos democráticamente. Y creo que aquí está la clave. Está la clave de vuelta de toda la cuestión. Es 40 años después de la recuperación democrática,
¿Decidimos democratizar las instancias estatales o no? Mantenemos, quien día pasa, any empeny, com es diu en català, mantenemos como lo hemos hecho hasta ahora y es igual que haya espionaje legal, espionaje ilegal, espionaje que nos viene de fuera y no nos enteramos, es igual. Lo más importante es mantener este espíritu corporativo de jueces, policías y servicios de inteligencia. Muchísimas gracias, Gemma. Es tiempo de tendencia crítica. Mete cabecera, Lolo. Tendencia crítica con Gemma MJ. Gemma MJ, ¿a ti no te he preguntado, preparada para la cárcel? Preparada. Ya sabes que aquí estamos en la base preparados para todo. Adelante, ¿qué nos traes? Pues por poner un poco en contexto a nuestros oyentes de por qué la depuración de responsabilidades sobre el espionaje con Pegasus está siendo un absoluto cachondeo, empecemos escuchando lo que decía Felipe Sicilia del PSOE hace solo un par de días. Dale, Lolo. A día de hoy no hay ni una sola información, no hay ni una sola razón para que la directora del CNI no esté en su puesto. A día de hoy no hay ni una sola información, ni una sola noticia que pueda poner en cuestión el trabajo que haya podido venir desarrollando la directora del CNI. Por tanto, como les digo, evidentemente, si sigue en su puesto es porque hay confianza en el trabajo que está realizando. ¿Cómo era esto de José Mota? Hoy no, mañana, ¿no? Bueno, pues es que precisamente 24 horas después Margarita Robles anunciaba la sustitución, que no destitución porque eso suena un poco feo, de Paz Esteban, la directora del CNI. Ahora es cuando saldrían los créditos de la película Directed by Robert B. White. Dice David Segovia que Margarita Robles, heroína de la ultraderecha, nos toma por imbéciles como el de Iberdrola. Y ¿sabéis lo más gracioso? Aunque tampoco nos sorprende, que tras no poder dar explicaciones convincentes sobre el papel del CNI en el espionaje masivo y no haber podido evitar que hasta el presidente del gobierno sea víctima de ello, la derecha está indignadísima por el cese de la directora del CNI. Ha salido lo mejor de cada casa en su defensa. En la ultraderecha mediática tenemos a tu amigo Eduardo Inda, conocido difusor de fake news, a María Jamardo, la que hace unas semanas justificaba el bombardeo de Guernica, y hasta a Javier Negre, que animaba en Twitter a la propia Paz Esteban a saltarse la ley de secretos. ¿Será Inda, Jamardo y Negre. Todos, están todos. Mía. ¿Será que, bueno, Javier Negre quiere que acabe condenada como él, que se inventó una entrevista a una víctima de violencia de género y rayó la coacción según el juez? Pero es que hasta desde Ciudadanos... ¿Desde dónde? Ciudadanos, ¿no te acuerdas, Pablo, ese partido que antes Liberales. Lideraba un tal Albert Rivera, el que sacaba adoquines en los debates y tal? El de huele a leche, sí, ya me acuerdo. Bueno, que se me había olvidado que aún existen. Bueno, pues ha salido el Mundo Val a decir esto. Dale, Lolo. Mire, señor Sánchez, no han pasado todavía 24 horas desde que ha cesado usted a la directora del CNI. Una funcionaria ejemplar, cuya cabeza ha servido en bandeja de plata a los independentistas, y viene usted aquí como si no pasara nada. La verdad es que si Ciudadanos fichó a un abogado del Estado como Edmundo Val, ¿por qué no fichar a la exdirectora del CNI? Igual remontan. A ver, digo yo, señor Val, que digo yo que no parece que sea para contentar a los independentistas, teniendo en cuenta que hasta que no se supo que también Sánchez y Margarita Robles habían sido espiados, decían que todo era legal y correcto. Lo que pasa es que ahora que al PSOE les toca de cerca, pues sí ven que saltarse derechos fundamentales pues está regular e irregular, ¿no? Además, es que Robles en la rueda de prensa ni siquiera ha explicado por qué se le destituye. Vende el que ofende pregunta que entonces han destituido a la directora del CNI por espiar a Pedro Sánchez, por no poder frenar un espionaje externo, por espiar a los políticos catalanes, por no espiar a los suficientes. Es que no me queda claro. Y bueno, tampoco se ha aclarado el papel de Marruecos en este espionaje, lo cual deja en muy mal lugar al propio PSOE, que hace poco vendió al pueblo saharaui, y encima ahora el ministro español de Asuntos Exteriores, Álvarez, dice que se perciben pues menos pateras llegando a España tras pactar con Marruecos. Bueno, dejando a un lado lo infame de las declaraciones, suena un poco pagafantas el que pases por alto un presunto espionaje al presidente del gobierno y vendas tus principios a cambio de política anti-inmigración para contentar a la ultraderecha. Hay quienes opinan como Maika Traversa que la destitución de la directora del CNI no es suficiente. Soy la única que piensa que la destitución de la directora del CNI se produce en un intento desesperado para correr un tupido velo e intentar salvar a Margarita Robles, la ministra favorita del PP, máxima responsable también en todo esto. Y bueno, para terminar de rizar el rizo, quien sustituye a Paz Esteban va a ser la mano derecha de Margarita Robles, Esperanza Casteleiro, y tuvo que declarar
en un juicio por sus almuerzos de Villarejo, como ha explicado Sara. Bueno, y me gustaría acabar con una reflexión de Akira que me parece brillante y que, en mi opinión, supera a las de la inmensa mayoría de nuestros amigos tertulianos de las televisiones. Dice así: que la oposición al gobierno esté criticando con tanta virulencia la destitución de la directora del CNI después de una negligencia tan grave como el caso Pegasus no es cosa menor. Como mínimo, demuestra que ante la crisis política de su Estado hay una creciente fracción de la burguesía que cierra filas tratando de dejar incólumes los aparatos represivos más decisivos de su Estado, dejando de lado cualquier fraseología sobre derechos democráticos burgueses. Y bueno, hasta aquí Tendencia Crítica. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y a los haters, sobre todo. Gracias, MJ. Llegamos al final y acabamos con Pancho Varona y con el maestro Sabina, con un temazo que se llama Es mentira. Hasta mañana.